Bienvenido, amigo de Facebook y YouTube, a tu canal de las buenas noticias, en este que es el episodio número 17. Quédate hasta el final, seguramente saldrás bendecido. Continuamos con el estudio de cómo era la vida de los primeros cristianos, aquellos que creyeron en Dios y que aceptaron a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador a través del mensaje de Pedro. La Biblia nos habla, y si quisiéramos encontrar la manera en que ellos vivían, lo podemos hacer en pasajes diversos, pero probablemente ninguno tan claro y tan específico como el libro de Hechos, capítulo 2, en el versículo 42, nos habla de estas características. ¿Cómo eran las reuniones, la convivencia? ¿A qué se debía ese éxito que tenían los primeros cristianos en difundir el evangelio y en crecer espiritualmente? Si nosotros quisiéramos buscar características, podríamos, a través de pequeñas frases con mucha enseñanza, darnos cuenta cómo era la vida de ellos. ¿Por qué? Porque en esta cita de Hechos 2:42 nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo que vamos a considerar en este episodio es la primera parte de ese versículo: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Algunos sinónimos para esta palabra de perseverar tal vez no se nos haga muy común ya en nuestro lenguaje, pero algunos sinónimos son perdurar, mantenerse, permanecer, persistir, proseguir, continuar, empeñarse e insistir. Estas palabras nos pueden ayudar a comprender de qué se trataba esto, qué era lo que ellos hacían respecto a la palabra de Dios. Los primeros cristianos seguían fielmente, con mucho esmero, con mucha fidelidad, esa es la palabra, la doctrina que Jesús enseñó a los apóstoles y que más tarde ellos se encargaron de explicar a la demás gente. Ellos lo hacían en todo lugar a donde iban, a pesar de que los primeros cristianos no tenían la Biblia completa, como tú y yo ahora en la actualidad la podemos tener ya completa, ya recopilada. En ese tiempo no estaba todavía completa, sin embargo ellos estudiaban, y nos dice la palabra de Dios que cada que se les predicaba, ellos eran muy cuidadosos en ver que lo que se les decía fuera así. A ver, me están citando el Antiguo Testamento, me están diciendo que David en este pasaje hizo esto, y ellos estudiaban la Biblia. Era la vida de los primeros cristianos, el estudio ferviente, persistente y perseverante de la palabra de Dios. La razón por qué esta característica es muy importante, el estudiar la palabra de Dios para no dejarse engañar, es simplemente porque tanto como en aquellos tiempos como en la actualidad, el hombre ha desvirtuado la palabra de Dios. Ha intentado agregarle cosas que no vienen ahí o quitarle algunas porciones para que se adapte a su manera de pensar y a su forma de vivir, a lo que él quiere que la Biblia diga. Pero la misma palabra de Dios, Dios mismo nos advierte el peligro al hacer esto, que toda palabra de Dios es perfecta. Por perfecta entendemos que es completa. Ya no necesita que nosotros le agreguemos nada. Dice, es perfecta, y Él da seguridad a los que lo buscan. Así que no trates de cambiar lo que Dios dice, porque Él te castigará y demostrará que eres un mentiroso. Esta advertencia es fuerte a que no tratemos de cambiar el mensaje. El hombre a veces agrega o quita, o simplemente cambia completamente lo que realmente Dios nos quiere decir a través de la Biblia. Otro pasaje en segunda carta de Timoteo, capítulo 4,
versículos 3 y 4, nos dice: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Estas citas están tomadas de la versión La Palabra de Dios para Todos, y es realmente muy claro el pasaje. El hombre tratará de buscar quién le dice lo que él quiere oír. Por eso hoy en día es importante regresar a los fundamentos de qué significa ser un buen cristiano, un fiel cristiano a la verdadera doctrina, a la sana doctrina. Porque existen muchas corrientes de pensamiento, muchas gentes, muchos líderes que surgen y que tratan de engañarnos, para lo cual utilizan una técnica muy simple. Si tú estás necesitando un camino fácil, una doctrina liviana y ligera, pues eso es lo que te voy a predicar, un evangelio fácil y que puedas adaptarte sin que te cueste nada. Y eso es lo que el hombre le gusta escuchar, lo facilito, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y hay que tomarla con responsabilidad y como verdaderamente es, como la verdad. De Deuteronomio 12:32 es bien claro, porque nos dice: asegúrate de obedecer todo lo que te mando sin añadir ni quitar nada. El pasaje que considerábamos de Proverbios 35 nos reafirma que la palabra de Dios es perfecta, es completa. Y el apóstol Pedro nos invita a tener un vivo deseo por conocer realmente la verdad y por hacernos lectores asiduos, estudiosos continuos de la palabra de Dios. Esta era la cualidad que tenían los primeros cristianos. En 1 de Pedro 2:2 nos dice que deseemos, tengamos un vivo deseo, como los niños, como los bebés recién nacidos, por la palabra de Dios, tanto así que sea como leche espiritual, no adulterada. Hace la aclaración, no adulterada, sino la sana doctrina. Y es muy fácil entenderlo. Cuando un bebé empieza a tener hambre y llora, probablemente necesita esos nutrientes, le hace falta ese alimento, quiere la leche que le hace bien para su organismo, en este caso aplicándolo para la vida espiritual. Nosotros debemos de alimentarnos continuamente. El mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos hace la invitación a que estemos atentos y observemos lo que dice su palabra, la Biblia, porque en Juan 5:39 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, estas escrituras, son las que dan testimonio de mí. Lo dijo Jesús. Si quieren conocer realmente a Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda, lo que le gusta y no le gusta, su personalidad, cómo es Él, véanlo a través de las escrituras, a través de la Biblia. Y eso era lo que hacían los primeros cristianos en el primer siglo. Hacían de la lectura y el estudio parte de su vida cotidiana. Dedicaban tiempo y recursos para poder estar siempre bien alimentados. Cuando te sea necesario, querido amigo o amiga, buscar alguna congregación, algún lugar, algún grupo donde te puedas reunir y alimentarte, te recomiendo que pienses en esta característica de los primeros cristianos. Que sea un lugar en que se predique la palabra de Dios, que tengan sana doctrina, que tú puedas observar, al igual que esos primeros cristianos, de manera personal, en la comodidad de tu casa, cada cosa que ahí se dice, para ver si realmente es así. Tenemos esta gran libertad. Los cristianos en aquellos tiempos fueron perseguidos
y no tenían esta ventaja, esta opción que nosotros ahora tenemos de abrir su Biblia confiadamente en el patio de su casa, a la luz pública, sino que tenían que hacerlo muchas veces a escondidas. Y aún así ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si a ti te interesa saber más, estudia y reúnete. Este parámetro te puede ser de mucha utilidad. ¿Qué tanto estudian la Biblia o se enfocan en el estudio de la Biblia al lugar donde voy? Hazte esta pregunta y no olvides, de manera personal, aliméntate. Te lo repito, es de gran bendición. No hay tema en la vida cotidiana, en nuestro diario vivir en el mundo, que no tenga raíces y fundamentos y enseñanza y aplicación en la palabra de Dios. Y la pregunta para este episodio va a ser: ¿tienes hambre? No hambre de comida material. Al momento que estés viendo este video, espero que estés satisfecho, sino hambre de conocer la palabra de Dios. Vamos a desear, como un bebé quiere su biberón, esa leche espiritual, esos nutrientes. Y vas a ver que el Señor te va a bendecir grandemente. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de tu canal de las buenas noticias.